Cuando Isabela Mendoza salió del Café Sauce en pleno barrio de Salamanca de Madrid, aquella tarde de septiembre, llevaba puesto un vestido con rosas rojas que su madre había escogido para la ocasión, y tenía las manos juntas como rezando, porque no podía creer lo que su familia le estaba obligando a hacer. Doña Carmen Mendoza, su madre, había decidido que Isabela se casaría en menos de un mes con Rafael Vargas, un padre soltero con una niña pequeña que vivía en un pueblo perdido de la sierra madrileña y que apenas tenía 2 euros en el bolsillo. Era el castigo perfecto, según la madre, por haber rechazado al heredero de la familia García Montes, con quien había planeado un matrimonio ventajoso durante años. Isabela tendría que dejar Madrid, abandonar su vida de lujo y mudarse a una casita humilde en mitad de la nada, con un hombre desconocido y su hija de 3 años. La familia entera la observaba aquella tarde. Los vecinos se asomaban a las ventanas, todos comentando el escándalo de la heredera Mendoza, obligada a un matrimonio de castigo. Pero lo que doña Carmen no sabía, lo que nadie en Madrid podía siquiera imaginar, era que Rafael Vargas tenía una identidad secreta. Lo que parecía un pobre padre soltero era en realidad el hombre más rico del mundo, dueño de un imperio empresarial valorado en más de 200.000 millones de euros. Y la pequeña en sus brazos no era solamente su hija, era la heredera de una fortuna que ni la familia Mendoza podía comprender. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Doña Carmen Mendoza tenía 53 años y dirigía la familia con la mano de hierro de una matriarca que había heredado de su propia madre la convicción inquebrantable de que el apellido Mendoza era lo más importante del mundo. La familia poseía una cadena de tiendas de ropa de lujo en toda España, con sucursales en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, y aunque su fortuna no era enorme comparada con las grandes familias empresariales españolas, era suficiente para mantener una vida de privilegios y apariencias en el barrio de Salamanca de la capital. Isabela Mendoza, su única hija, tenía 28 años y había sido criada desde pequeña con un solo objetivo claramente definido: casarse con un hombre que aumentara el prestigio de la familia. Doña Carmen había planificado todo desde que la niña tenía 12 años, eligiendo los colegios privados adecuados, los clubes deportivos donde conocería a los chicos correctos, las universidades donde se relacionaría con las familias importantes del país. Y durante años, todo había funcionado según el plan maestro de la madre. Isabela había estudiado en el Colegio Liceo Francés, había cursado Derecho en la Universidad Complutense, había aprendido francés en París durante un verano en la Sorbona, había viajado a Londres y Nueva York con sus mejores amigas. Era una joven culta, hermosa, refinada, exactamente lo que doña Carmen necesitaba para conseguir el matrimonio perfecto. El candidato ideal había aparecido 3 años atrás, don Eduardo García Montes, heredero de una de las familias más antiguas y respetadas de la aristocracia empresarial española, dueño de bodegas en La Rioja, hoteles en Marbella y una flota de yates en las Islas Baleares. Tenía 35 años, era atractivo de una manera convencional y representaba todo lo que doña Carmen había soñado para su hija desde que era una bebé. Pero Isabela no quería casarse con Eduardo. Lo había intentado durante 2 años. Había salido con él docenas de veces. Había viajado con la familia García Montes a sus propiedades en distintas partes de España. Pero el hombre era frío, calculador, condescendiente con los empleados, cruel con los animales. Exactamente el tipo de persona que Isabela había aprendido a despreciar durante sus años de estudios y viajes por el mundo. 3 meses antes de la cena en el Café Sauce, Isabela había finalmente reunido el valor para enfrentarse a su madre. En el salón de la casa familiar, frente a doña Carmen y a su padre don Antonio, había declarado que no se casaría con Eduardo García Montes bajo ninguna circunstancia. Había explicado que prefería seguir soltera el resto de su vida antes que pasar un solo día más fingiendo amor por un hombre al que no respetaba. La reacción de doña Carmen había sido inmediata y aterradora. No había gritado, no había llorado, no había hecho ninguna escena.
Simplemente había mirado a su hija con ojos fríos como témpanos y le había dicho que tenía dos opciones. Podía cambiar de opinión y aceptar a Eduardo, o podía aceptar el castigo que la familia decidiera por su rebeldía. Isabela, en un momento de orgullo que pronto lamentaría, había elegido la segunda opción. Doña Carmen tardó casi 2 meses en encontrar el castigo perfecto para su hija desobediente. Buscó por toda España al hombre más improbable, al partido menos deseable, al matrimonio más humillante posible. Quería que Isabela sufriera tanto que rogara volver a la casa familiar de rodillas, lista para casarse con Eduardo García Montes y restaurar la dignidad de la familia. Y entonces, a través de un primo lejano que vivía en la sierra madrileña, doña Carmen escuchó hablar de Rafael Vargas. Era un hombre de 32 años, padre soltero de una niña pequeña, que vivía en un pueblo llamado Buitrago de Lozoya, a unos 80 kilómetros al norte de Madrid. Trabajaba como mecánico en un taller de pueblo, ganaba apenas el salario mínimo, vivía en una casita modesta que había heredado de sus abuelos. Su esposa había muerto en un accidente cuando la niña tenía solo unos meses, y desde entonces criaba a su hija completamente solo. Era perfecto. No había nadie más opuesto al estilo de vida de Isabela Mendoza que aquel pobre mecánico de pueblo con una niña a cuestas. Doña Carmen sonrió por primera vez en semanas cuando escuchó la descripción. Pero había un detalle complicado. Rafael Vargas no necesitaba dinero ni buscaba esposa. Cuando doña Carmen envió a su abogado a hacer la propuesta, el hombre la rechazó educadamente, diciendo que no estaba interesado en casarse con nadie. Doña Carmen, que no aceptaba un no como respuesta, decidió presionar más. Investigó la situación financiera de Rafael y descubrió que el taller donde trabajaba estaba a punto de cerrar por deudas. El propietario, un hombre mayor sin hijos, debía dinero a varios bancos y había recibido ofertas para vender el local. Si el taller cerraba, Rafael perdería su único medio de vida en un pueblo donde no había muchas alternativas. Doña Carmen compró las deudas del taller a través de una empresa intermediaria. Se aseguró de tener el control total sobre el destino del negocio donde trabajaba Rafael. Y entonces volvió a hacer la propuesta, esta vez con un tono diferente. Si Rafael se casaba con Isabela, ella no solo no cerraría el taller, sino que invertiría dinero para modernizarlo y darle a Rafael una posición de socio. Si Rafael rechazaba la propuesta, el taller cerraría inmediatamente y él se quedaría sin trabajo. Rafael Vargas escuchó la propuesta sentado en su humilde cocina, con su hija Lucía durmiendo en la habitación contigua. El abogado le explicó las condiciones, le mostró los documentos, le dejó tiempo para pensar. Rafael preguntó por la chica, por Isabela. ¿Por qué su familia querría obligarla a un matrimonio así? El abogado, siguiendo instrucciones de doña Carmen, contó una versión maquillada de la verdad. Dijo que Isabela era una joven con problemas de comportamiento, que había avergonzado a su familia con sus elecciones, y que sus padres consideraban que un matrimonio con un hombre tranquilo y trabajador como Rafael podría enderezarla. Rafael escuchó todo en silencio, y entonces, después de pensar durante 1 hora, aceptó la propuesta con una sola condición. Dijo que se casaría con Isabela, pero que él decidiría cómo serían las cosas en su casa, sin interferencia de la familia Mendoza. Doña Carmen aceptó inmediatamente, convencida de que había encontrado el castigo perfecto para su hija rebelde. La boda se celebró en una pequeña iglesia en Buitrago de Lozoya, sin grandes invitados, sin banquete elegante, sin nada que pudiera recordar a la familia Mendoza el matrimonio de prestigio que habían perdido. Doña Carmen insistió en que Isabela vistiera un traje sencillo, en lugar del vestido de novia carísimo, que había tenido reservado durante años para la boda con Eduardo. Era parte del castigo, recordarle a su hija lo que había rechazado. Isabela caminó hacia el altar con la cabeza alta pero el corazón roto. Vio por primera vez al hombre con quien iba a compartir su vida sin haberlo elegido. Rafael estaba de pie junto al altar, con un traje azul oscuro que claramente no era nuevo, pero estaba bien planchado. Su hija Lucía, una niña de 3 años con rizos castaños y un vestido rosa, estaba sentada en el primer banco
con una mujer mayor que parecía ser su niñera o una pariente. Lo que sorprendió a Isabela fue la expresión de Rafael. No la miraba con codicia ni con triunfo por haber conseguido casarse con la heredera Mendoza. La miraba con una mezcla de compasión y respeto, como si reconociera la situación injusta en la que ambos se encontraban y quisiera comunicarle silenciosamente que él no era el enemigo. La ceremonia fue breve. El sacerdote dijo las palabras necesarias, los anillos fueron intercambiados, los testigos firmaron los papeles. En menos de 40 minutos, Isabela Mendoza se había convertido en Isabela Vargas, esposa de un mecánico de pueblo y madrastra de una niña de 3 años, a la que apenas conocía. Doña Carmen no asistió a la ceremonia. Había dicho que no podía soportar ver a su hija casarse con tal hombre, lo cual era una mentira evidente. La verdad era que no quería ser asociada socialmente con el matrimonio. Había enviado solamente al primo lejano que había facilitado el contacto, junto con un fotógrafo para tener pruebas de que la boda se había realizado. Esa misma tarde, Isabela se mudó a la pequeña casa de Rafael en las afueras del pueblo. Era una casa modesta de piedra, con un pequeño jardín donde crecían tomates y hierbas aromáticas, 2 dormitorios, una cocina con muebles antiguos pero limpios. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Y un baño que claramente había sido reformado recientemente. Nada lujoso, nada elegante, pero todo digno y bien cuidado. Rafael le mostró la casa con calma, sin disculparse por su humildad, ni alardear de su funcionalidad. Le explicó que el dormitorio principal sería para ella, que él dormiría en el sofá del salón hasta que ella se sintiera cómoda con la situación. Le dijo que Lucía dormía en la otra habitación pequeña y que la niña era tímida pero buena, que probablemente tardaría un tiempo en acostumbrarse a la presencia de Isabela. Isabela escuchó todo en silencio, esperando el momento en que Rafael revelara su verdadera naturaleza, en que mostrara que era el hombre rudo y aprovechado que ella había imaginado durante todo el camino desde Madrid. Pero ese momento no llegó. Rafael era amable, respetuoso, considerado. Le preguntó si tenía hambre, le ofreció algo de comer, le dio espacio para acomodarse sin presionarla. Aquella primera noche, Isabela lloró en silencio en el dormitorio principal. No por miedo a Rafael, que claramente no le iba a hacer ningún daño. Lloró por la pérdida de su vida anterior, por la traición de su madre, por el futuro incierto que se extendía ante ella en aquel pueblo perdido en la sierra. Las primeras semanas fueron extrañas para Isabela. Vivir en una casa pequeña con un hombre desconocido y su hija pequeña era todo lo opuesto a la vida sofisticada que había llevado en Madrid. Pero gradualmente, casi sin darse cuenta, comenzó a notar cosas en Rafael que no encajaban con la imagen del simple mecánico de pueblo. Empezó por los libros. Una tarde, mientras Rafael estaba en el taller y Lucía dormía la siesta, Isabela exploró la casa por primera vez con calma. En el salón había una pequeña biblioteca, con libros que la sorprendieron. Tratados de economía mundial en inglés, filosofía de Platón en griego original, manuales de física avanzada, novelas de Vargas Llosa, García Márquez, Borges, todas anotadas a mano con observaciones inteligentes en los márgenes. Eso no era lo que leía un mecánico de pueblo, eso era lo que leía alguien con una formación intelectual extraordinaria. Después fueron las llamadas telefónicas. Isabela empezó a notar que Rafael recibía llamadas en horas extrañas, llamadas que respondía en idiomas que ella no entendía. A veces hablaba en mandarín durante 15 minutos seguidos, a veces en alemán, a veces en lo que parecía ser ruso. Cuando ella le preguntaba con quién hablaba, él decía que eran amigos del pasado, viejos contactos que mantenían comunicación. Pero ningún mecánico de pueblo en Buitrago de Lozoya tenía amigos que hablaran mandarín, alemán y ruso. Lo siguiente fue Lucía. La niña, una vez que se acostumbró a Isabela, comenzó a mostrar una inteligencia extraordinaria para su edad. A los 3 años, hablaba un español impecable, conocía números hasta el 100, recitaba poemas de Lorca de memoria,
Dibujaba con una precisión sorprendente. Cuando Isabella le preguntó a Rafael si la niña iba a alguna escuela especial, él dijo que la educaba él mismo en casa. Pero la calidad de la educación de aquella pequeña iba más allá de lo que un mecánico podría enseñar. Y finalmente, la casa misma reveló sus secretos. Una mañana, cuando Rafael estaba de viaje al pueblo vecino para comprar piezas, Isabella encontró una habitación cerrada con llave en el sótano. La curiosidad la venció y consiguió abrir la puerta con una vieja llave que encontró en un cajón de la cocina. Lo que vio dentro la dejó sin aliento. Era un despacho equipado con tecnología que ella no había visto nunca. 3 pantallas de ordenador conectadas a sistemas que mostraban gráficos financieros de bolsas de todo el mundo. Un teléfono satélite, documentos en varios idiomas con sellos y firmas que parecían oficiales, y en una de las paredes, un mapa del mundo con pequeños puntos rojos marcados en docenas de ciudades, desde Tokio hasta Nueva York, desde Singapur hasta Dubái. Isabella cerró la puerta del despacho con manos temblorosas y subió al salón confundida. ¿Quién era realmente Rafael Vargas, el supuesto mecánico de pueblo? ¿Y por qué un hombre con semejantes recursos vivía escondido en un pueblo perdido de la sierra madrileña? Aquella misma noche, después de que Lucía se durmiera, Isabella enfrentó a Rafael en el salón. Le contó lo que había visto, le exigió la verdad, le dijo que estaba cansada de vivir en una mentira. Rafael la escuchó sin interrumpir, con la misma expresión calmada que había mantenido desde el primer día. Cuando ella terminó de hablar, él se sentó en el sofá frente a ella, y por primera vez desde que se conocían, comenzó a contarle su verdadera historia. Su nombre real era Rafael Vargas Cortés, y era el fundador y propietario único de Vargas Industries, una corporación multinacional con sede en varios países que controlaba intereses en tecnología, energía renovable, infraestructura y biotecnología. Su fortuna personal estaba estimada en más de 200.000 millones de euros, lo que lo convertía oficialmente en el hombre más rico del mundo, según las listas internacionales que él mismo había logrado mantener anónimas durante años. Había construido todo desde cero. Hijo de obreros andaluces emigrantes que se habían establecido en Madrid en los años 70, había sido un niño prodigio en matemáticas y programación. A los 15 años ya había desarrollado su primer software importante. A los 20 había vendido su primera empresa por 30 millones de euros. A los 30 había construido un imperio que rivalizaba con las grandes corporaciones tecnológicas estadounidenses. Pero hace 4 años, cuando Lucía nació, todo cambió. Su esposa, Patricia, había muerto durante el parto debido a complicaciones que los mejores médicos del mundo no pudieron prevenir. Rafael, devastado por la pérdida y enfrentado a la responsabilidad de criar solo a una recién nacida, tomó una decisión radical. Dejó de aparecer en público. Transfirió la gestión diaria de sus empresas a un equipo de ejecutivos de máxima confianza. Compró aquella pequeña casa en Buitrago de Lozoya bajo un nombre falso, se inventó una identidad como mecánico humilde y se mudó allí con su hija recién nacida para criarla lejos del mundo despiadado de su verdadera vida. Quería que Lucía creciera sin saber que era heredera de una de las fortunas más grandes del planeta. Quería que aprendiera el valor del trabajo, que entendiera lo que era no tener todo, que construyera su carácter antes de descubrir su privilegio. El despacho secreto le permitía seguir tomando decisiones cruciales para sus empresas sin abandonar la tapadera que había creado. Y entonces había aparecido la propuesta de matrimonio de doña Carmen Mendoza. Rafael había investigado a fondo a la familia y a Isabella antes de aceptar. Había visto que ella no era cómplice del plan de su madre, que era una víctima, como él lo había sido en su momento. Había aceptado el matrimonio porque sintió intuitivamente que ambos podrían ayudarse mutuamente. Isabella escuchó toda la historia en silencio absoluto. Cuando Rafael terminó, ella no pudo hablar durante varios minutos. Finalmente, le hizo una sola pregunta. Le preguntó por qué le contaba todo aquello ahora, por qué confiaba en ella con un secreto que claramente había guardado durante años. Rafael la miró con una sinceridad
que no había mostrado antes. Le dijo que durante las semanas que llevaban viviendo juntos, había observado cómo trataba a Lucía, cómo respetaba su humilde casa, cómo había aceptado su nueva realidad sin amargura ni quejas. Le dijo que veía en ella una mujer mucho mejor de lo que su madre había logrado destruir y que merecía conocer la verdad. Lo que pasó en los meses siguientes cambió no solo la vida de Isabela, sino también la de toda la familia Mendoza, aunque ellos no lo sabrían hasta mucho después. Isabela decidió quedarse con Rafael, no por su dinero, que le importaba sorprendentemente poco después de todo, sino porque había descubierto en aquel hombre humilde y misterioso a alguien que la respetaba como persona, que valoraba su inteligencia, que la trataba como igual y no como un trofeo, y porque había llegado a querer profundamente a la pequeña Lucía, que cada día más la llamaba mamá, con una naturalidad que le rompía el corazón en 1000 pedazos. Rafael, por su parte, había encontrado en Isabela algo que había perdido cuando Patricia murió. Una compañera, alguien con quien compartir las cargas que llevaba solo desde hacía años. Una mujer culta, inteligente, que entendía los mundos que él habitaba en secreto y podía moverse con elegancia en ambos. Pero antes de empezar su nueva vida, Rafael quería arreglar cuentas con la familia Mendoza por lo que habían hecho. No por venganza, sino por justicia. Doña Carmen había manipulado y forzado a su hija al matrimonio como castigo, y se merecía una lección que no olvidaría. A través de sus empresas, Rafael compró silenciosamente las cadenas de tiendas de ropa de la familia Mendoza durante varios meses, utilizando intermediarios para no levantar sospechas. Cuando finalmente controló más del 70% de las acciones, organizó una reunión con doña Carmen y don Antonio en la oficina central de la empresa familiar en Madrid. El día de la reunión, doña Carmen llegó esperando ver a un grupo de inversores anónimos que querían discutir términos de colaboración. Lo que encontró fue a su hija Isabela, sentada en la silla principal de la sala de reuniones, vestida con un traje elegante y acompañada de su marido, el supuesto mecánico de pueblo, ahora vestido como el multimillonario que realmente era. Isabela le explicó a su madre, con calma profesional, que la familia Vargas Mendoza ahora era propietaria mayoritaria de la cadena de tiendas Mendoza, que las decisiones futuras pasarían por ella, que doña Carmen y don Antonio podían quedarse como empleados de su propia empresa o aceptar una jubilación generosa con la condición de que se mudaran fuera de Madrid y no contactaran con la familia Vargas excepto en Navidades, si Isabela así lo decidía. Doña Carmen palideció. Don Antonio, que siempre había sido la voz silenciosa en la familia, lloró por primera vez en 30 años, no de tristeza, sino de algo parecido al alivio. Aceptaron las condiciones porque no tenían otra opción. 5 años más tarde, Isabela y Rafael tienen 2 hijos propios además de Lucía, que ahora tiene 8 años, y empieza a comprender vagamente que su familia tiene más dinero del normal. Viven la mayor parte del tiempo en Buitrago de Lozoya, en la misma casa donde empezó todo, ahora ampliada pero siempre humilde en su esencia. Viajan ocasionalmente a las propiedades de Rafael en otras partes del mundo, pero solo cuando es absolutamente necesario. Isabela ha empezado su propia fundación, dedicada a ayudar a mujeres que han sido forzadas a matrimonios que no querían. Ha convertido lo que fue su sufrimiento personal en una herramienta para ayudar a otras. La fundación tiene oficinas en Madrid, Barcelona, Sevilla y otras ciudades españolas, y ha ayudado ya a más de 3.000 mujeres a encontrar libertad en situaciones similares. Doña Carmen vive ahora en un pequeño apartamento en Valencia, lejos de los círculos sociales que tanto valoraba. Don Antonio murió hace 2 años de un infarto. Eduardo García Montes, el supuesto candidato perfecto, terminó casándose con la hija de otra familia adinerada y divorciándose después de 2 años en un escándalo que llenó las revistas durante meses. Y Rafael Vargas, el hombre más rico del mundo, sigue siendo, en lo que más importa, un mecánico de pueblo que cría a sus hijos con valores reales y que ama a su esposa con una intensidad que demuestra cada día.
Esta es la historia de Isabela, Rafael y un castigo que se convirtió en la mayor bendición de sus vidas. La historia de una madre que pensó que podía controlar el destino de su hija con manipulaciones. La historia de un hombre que escondía un imperio detrás de un mono de mecánico. La historia de cómo a veces el universo arregla las injusticias de las maneras más inesperadas. Y la historia de cómo el amor verdadero puede florecer incluso en las circunstancias más oscuras. Si esta historia te ha recordado que las apariencias engañan, que los planes más crueles pueden convertirse en las mejores oportunidades, y que el destino tiene maneras misteriosas de hacer justicia, deja una huella de tu paso con un corazón. Y si deseas apoyar a quienes dedican su tiempo a traerte historias como esta, historias que celebran la justicia poética, la dignidad y el amor que florece donde menos se espera, puedes hacerlo con un pequeño gesto a través de aplausos aquí abajo. Cada muestra de cariño nos permite seguir creando relatos que inspiran y emocionan. Gracias por quedarte hasta el final.